Y a esta hora saludamos aquí en la mesa de Antioquia Amanece a Andrés García Giraldo, él es el director de Latam Mobility. Director, bienvenido a Antioquia Amanece, buenos días. Buenos días, Luisa, muchísimo gusto y un saludo a todos los televidentes por aquí, súper encantados de estar otra vez para Medellín, nuestra tercera fecha del año. La comunidad líder de movilidad sostenible en América Latina. Sí, básicamente nosotros siempre desarrollamos una gira potenciando y desarrollando la movilidad sostenible y esa agenda súper diversa en toda Latinoamérica y generando todas las sinergias necesarias para que el ecosistema se desarrolle no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Director, empecemos hablando de qué es sostenible. Cuando uno se refiere a eso, yo me imagino algo verde, generalmente, algo que no daña. Cuidando el ambiente. Pero hablemos de qué es una movilidad sostenible. Bueno, la movilidad sostenible son muchísimas cosas y tiene muchísimas aristas. Puede ser la electromovilidad, que de pronto pues mucha gente está expectante, los vehículos eléctricos, bajar las emisiones y demás, pero la electromovilidad no es el único camino. Las políticas públicas también hacen parte de la movilidad sostenible, porque sostenible no solo verde, sino que sea económicamente viable y que digamos sea humanamente también sostenible. Entonces, la política pública puede jugar la política de gobernanza, que digamos una organización tenga, tenga por políticas que solo haya que ir a la oficina 2 o 3 veces por semana, es digamos, un ejercicio donde una organización descongestiona la malla vial 2 o 3 veces por semana, porque las personas no tienen que trasladarse a su trabajo. Eso también es movilidad sostenible. Obviamente la electromovilidad, el transporte masivo como el metro, o los vehículos eléctricos suman parte, pero también moverse de manera inteligente es sostenible. Estas nuevas aplicaciones que nos dicen cómo llegar a cierta forma para evitar más atasco, para llegar más a saturación de una vía que ya de por sí está saturada, sino que nos manda por atajos, eso también es movilidad sostenible. Y todo ese tipo de cosas las vamos a conversar muy prontamente aquí en Medellín, en Latam Mobility. ¿Tenemos cultura de movilidad sostenible en Medellín? Medellín de hecho es un referente a nivel latinoamericano y mundial en términos de movilidad sostenible. ¿Por qué? Por su interoperabilidad y digamos por la conexión que tiene tanto el metro como digamos la movilidad urbana como la intermunicipal. Y aunque obviamente hay ejercicios de congestión y saturación de tráfico, pues hay que compararnos con países hermanos y entonces digamos en México, en Brasil, en Santiago de Chile, pues las congestiones y las saturaciones de tráfico también son muy consistentes. Pero por lo menos vemos en Medellín y por lo menos en Colombia innovaciones muy interesantes que ponen a Colombia en el mapa de la movilidad sostenible y también en el mapa de la inversión para este tipo de nichos. Económicamente, ¿qué se necesita para tener una ciudad viablemente y en el tema sostenible? Bueno, para nosotros es muy importante contrastar que ya hay digamos unas metas que se han trazado los diferentes países, que es la Agenda 2030 y para eso hay un NDC que se desarrollan a partir de la movilidad sostenible y hay unos datos puntuales que yo quisiera darles. Por ejemplo, Colombia se propuso a 2030 tener 600.000 vehículos eléctricos o de cero y bajas emisiones circulando. Para que nosotros lleguemos a esa meta, porque es que 2030 ya es pasado mañana, tenemos que empezar a vender 86.000 vehículos eléctricos anuales. El año pasado lo cerramos de manera muy positiva y cada año venimos cerrando récord. Vendimos más de 50.000. Sin embargo, no llegamos a esos 80.000 y tienen que, digamos, estar constante hasta 2030. Una comparación, digamos, con algunos NDC de otros países como Brasil, como Chile, como México, para las contribuciones que ellos se proponen, tienen que aumentar también la venta o la adquisición de buses eléctricos, digamos, en 1.000 unidades al año para Chile y para México y 260 para Chile y para Brasil y 260 para México. Eso quiere decir que Colombia de alguna manera lo está haciendo bien, pero los esfuerzos tienen que ser muy fuertes, por eso nos tiene muy expectantes, no solo en Colombia, sino a la región, los anuncios que pueda adelantar la ministra de Transporte en nuestro encuentro. Director, cuando usted dice que el año pasado se cerró con más o menos unos 56.000 vehículos y tendríamos que estar sobre los 86.000, ¿qué nos falta a nosotros, digamos como usuarios, para poder adquirir entonces ese vehículo que sea eléctrico o híbrido? No sé si el híbrido entra dentro de la movilidad sostenible. ¿Será falta de información? ¿Realmente no están bajando los costos? ¿No nos están dando un beneficio mayor? Ahorita uno solamente ve que el mayor beneficio es que no tenemos pico y placa. Bueno, ¿y cómo podemos aportar para llegar a esa meta? Totalmente. Bueno, María Andrea, Luisa, les cuento. El ecosistema en Latinoamérica y en Colombia ha cambiado muchísimo. De hecho, esta es la quinta versión de Latam Mobility. Digamos, cuando nosotros estábamos hablando en el origen, no había ni infraestructura de carga, las marcas tenían
si mucho una o dos referencias eléctricas, y es muy positivo que saber que de las marcas que hoy tiene el país, entre 1 y 4 lanzamientos, ya sea de híbridos o eléctricos, vienen para el país. Que haya tanta oferta es muy positivo para el consumidor. ¿Por qué? Porque se empieza a desarrollar tecnología nacional, porque se empieza a desarrollar una postventa confiable, y porque además de eso, como nos lo dice el mercado, cuando hay buena oferta, pues los precios bajan. Entonces los precios bajan y se vuelven más competitivos. En 2023, 2022, comparar un vehículo de combustión tradicional y un vehículo eléctrico era dar un salto de adquisición tecnológica de muchísimo presupuesto, pero hoy se puede equiparar. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, la competencia del mercado hace que sea mucho más atractivo, y de hecho Colombia es el país con mayor intención de compra de vehículos eléctricos en Latinoamérica. ¿Eso por qué se traduce? Porque el país tiene energía barata, porque el país tiene energía limpia, porque hay unas características que nos tienen a nosotros en generación eléctrica que hace muy positiva esta transición. Entonces, la confianza ha crecido, y yo creo que una de las cosas que nos faltan es empezar a entender y desarrollar más infraestructura de carga. De hecho, por aquí Medellín últimamente está un poco polémico porque ya se empieza a tener ese problema de no hay donde cargar el vehículo. Director, ustedes vienen haciendo unos encuentros durante este año 2025, por mencionar algunos: Monterrey, Bogotá, Sao Paulo, y sigue Medellín. Entonces, 4 y 5 de junio, esto se realizará en el Orquideorama Jardín Botánico. ¿Qué se va a tener en esa convocatoria que están haciendo? Bueno, básicamente nosotros, al ser un encuentro regional, traemos a muchos expertos de otros países, así como comunidades de los otros países que ven en Colombia un nicho muy importante de inversión. Así como en Colombia los ecosistemas que se han desarrollado, también los mostramos en otros países. Como bien lo mencionaste, Luisa, nuestra gira de 2025 empezó en Monterrey, allí en el norte del continente, en donde aprovechamos esos hubs de electromovilidad que se están desarrollando en Monterrey digamos, en la frontera con Estados Unidos, para que se apalanque, digamos, Latinoamérica de todas esas nuevas tecnologías. Además de eso, pasamos a Sao Paulo, estuvimos allá hace muy pocos días, donde pues el ecosistema creció mucho. Sao Paulo, lo que les decía, Brasil tiene una deuda de buses eléctricos muy grande, y se empieza a ver que Brasil va a dar un salto enorme, tanto en venta de vehículos eléctricos como también de transporte de cero y bajas emisiones. Además de que México y Brasil son países manufactureros automotrices súper relevantes en el mundo, y pues que, digamos, estas dos potencias económicas se desarrollen en el continente es muy positivo para Colombia. Traemos empresas mexicanas, brasileñas, que ven en Colombia como un nicho de inversión. Usted menciona, director, el tema de los buses eléctricos. Acá en Medellín, recuerdo que hace más o menos unos 6, 7 años empezó una compra de buses eléctricos, pero también en otras ciudades del país. ¿Cómo está Colombia en eso? Colombia tiene muchas lecciones aprendidas que mostrarle al mundo, porque Colombia, después de Chile y después de China, es el país con mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo. Eso es muy positivo. Tenemos más de 1.500 buses transitando. Venga, ¿después en de nuestras quiénes ciudades. y quiénes? De China y Chile. No le creo. O sea, somos el tercero. Somos el tercero, y aunque la gente cree que Colombia no tiene pasos adelantados, los ejercicios que ha hecho la Rolita, Transmilenio y los diferentes operadores de transporte en Bogotá, ha hecho que Colombia se ponga en el mapa. En el tercer lugar. En el tercer lugar. Eso quiere decir que Pero aquí no hay estamos lecciones tan mal, aprendidas para el entonces. mundo. No estamos tan mal, pero hay que trabajar muchísimo todavía. Le voy a Director. hacer una pregunta, qué pena, Luisa, Sí. para que evaluemos al director. ¿Usted en qué se mueve? Yo, por lo general, por la naturaleza de mi trabajo, camino mucho y me muevo mucho en avión. En avión. Bueno, pues sí, porque le toca estar, bueno, Sí, toca. se salvó. Porque le iba a Todavía preguntar no. a ver si tenía vehículo de combustible o cómo era la situación. Usted ahorita también mencionaba, director, el tema de ese acceso a los vehículos, pero no solamente hablamos de vehículos, están las motocicletas, pueden existir las patinetas. ¿Cuáles son esas otras líneas de movilidad sostenible a las que nosotros podríamos acceder? Bueno, básicamente desde la micromovilidad existen muchísimas soluciones, y toda solución que promueva la descarbonización del transporte es muy positiva, no solo desde el ejercicio de descontaminar el medio ambiente, sino también en las realidades de las ciudades para mejorar el índice de calidad de aire. Eso nos genera más bienestar. Entonces, desde el scooter hasta la bicicleta eléctrica, hasta caminar, hacen parte también de los medios por los cuales moverse de manera sostenible, pero también utilizar el transporte público es una de las decisiones más sostenibles que hay. Director, si yo soy una ciudadana del común en la ciudad de Medellín, no sé nada de movilidad sostenible, pero quiero aprender y quiero aportar a esto, ¿a qué me invita usted en esta próxima jornada del 4 y 5 de junio? Luisa, vea, váyase para tal exposición, para tal ponencia, con tal invitada.
Bueno, básicamente tenemos 2 días súper intensos de agenda donde vamos a hablar de políticas públicas. Entonces también es entender cómo es que está el país y cuáles son las normas y los ejercicios que va a desarrollar. Entonces entender eso es súper positivo porque tanto afecta a mi bolsillo como afecta también la forma en la que compro o como la forma en la que se desarrollan las empresas. Vamos a ver las nuevas tecnologías automotrices para que entiendan cuáles son esas nuevas innovaciones del sector automotriz. También vamos a hablar de Smart Cities, vamos a hablar de aplicaciones, vamos a hablar de infraestructura de carga. Mucha gente hoy todavía no entiende cómo es que es cargar ese vehículo. Hay muchísimos tipos, hay muchísimos protocolos. Hoy en día también tenemos oferta en el país de carga rápida y hay ya electrolineras instaladas. Eso quiere decir que ese mito de que hay que pasar 18 horas cargando el vehículo, pues empieza a ahorrar un poco porque también hay tecnología que carga vehículos en 40 minutos, 20 minutos, y todas esas nuevas tecnologías las vamos a aterrizar ahí. Así que LATAM Mobility es el cóctel perfecto para tener networking, para hacer buenas relaciones, para capacitarse y entender el ecosistema, no solo colombiano, sino regional, y ver cuáles son esas oportunidades de negocio, de inversión, o esas coyunturas en las que está el país y la región. Director, ¿quiénes son los ponentes que van a estar ese día? Porque hay un gran panel de invitados. Sí, de hecho tenemos alrededor de 80 speakers confirmados, no solo de Colombia, sino de diferentes países, y como te digo, básicamente, desde la ministra de Transporte que va a estar en el encuentro, como también el secretarios y dirigentes de secretarías de movilidad del país y de la región. También tendremos directivos de empresas supercoyunturales para el ecosistema, como empresas de infraestructura de carga, empresas generadoras eléctricas, automotrices, de software, tecnología, y además de eso también entes multilaterales como pueden ser asociaciones, embajadas y multilaterales que promueven también el ecosistema. Director, o sea, esto no solamente es un evento para empresas, es también para personas. Para personas. Interesadas o gomosas también en el tema de la movilidad sostenible. Sí, tenemos desde altruistas hasta expertos, hasta personas entusiastas del tema, como también empresarios y corporativos. Director, finalmente la invitación nuevamente para esas personas para que asistan este próximo 4 y 5 en la ciudad de Medellín. Bueno, la quinta versión de LATAM Mobility, siempre invitamos a toda la ciudadanía de Medellín, que siempre nos ha acompañado, y a todo el empresariado, 4 y 5 de junio. Por favor, visiten www.latammobility.com y sigan tanto el encuentro de Medellín como todos los de la gira, y pueden tanto adquirir su entrada en la página web, como también, si de pronto no están en la ciudad o de pronto se les salió de la agenda, ver también la transmisión en vivo. Todos los encuentros los transmitimos por nuestro canal de YouTube, así que nuestra misión también es que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posible. Él es Andrés García Giraldo, director de LATAM Mobility, nuevo encuentro en la ciudad de Medellín, 4 y 5 de junio, en el Orquidiorama en la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias, director, un feliz día. Luisa, María Andrea, televidentes, muchísimas gracias.